Y entonces vamos a empezar a hablar de enteritis, ¿sale? Y si se acuerdan algo de lo que habíamos visto desde el principio, vamos a empezar por tipos de exudado. Entonces, normalmente las enteritis, digamos, las más leves, porque son las enteritis que son el primer tipo de enteritis, la que responde a cualquier tipo de proceso irritativo, son las enteritis catarrales, en donde lo que tenemos es un incremento en la producción de moco, que es uno de los principales mecanismos de respuesta ante un evento irritativo, en este caso en la mucosa intestinal. ¿Ok? Entonces, enteritis catarrales es la respuesta más frecuente que veamos en procesos parasitarios, en procesos irritativos, tipo cuerpos extraños, ¿ok? O bien en un inicio, por ejemplo, cuando tenemos agentes bacterianos. ¿Ok? Entonces, aquí más o menos para que se acuerden, siempre en un proceso de inflamación agudo, esta va a ser el primer tipo de lesión que vamos a tener. Casi siempre. Pero sí, aquí están viendo, bueno, alérgenos, ¿no? Por ejemplo, cuando se consumen alimentos a los cuales hay una sensibilidad alimenticia. Acuérdense que para que se dé esta sensibilidad es porque antes ya han estado en contacto con este alimento y no les ha caído precisamente bien. ¿Ok? Entonces, esto es justamente lo que se puede llegar a ver, es una enteritis catarral, la respuesta que vamos a tener. Alergias, entonces, bacterias, ¿no? Las toxinas de algunas bacterias, es lo que puede desencadenar este tipo de procesos inflamatorios catarrales. Entonces, lo que vamos a tener es que en un proceso ya de subagudo a crónico, ya no nada más vamos a tener esta parte de una enteritis exudativa, sino que empieza a haber hiperplasia de las células caliciformes, de manera que en procesos crónicos, por ejemplo, en parasitosis crónicas, normalmente lo que observamos histológicamente es una gran cantidad de células caliciformes en el tracto intestinal y entonces esto nos habla de la cronicidad. ¿Ok? Y podemos llegar a ver cosas como estas. Acuérdense que es en la parte de las criptas donde estas células progenitoras se van a ir diferenciando a enterocitos o a células específicas como pueden ser células M o bien células caliciformes. Y una característica histológica de estas células caliciformes es justamente que tienen un citoplasma muy grande y lleno con vacuolas, ¿no? Y en estas vacuolas lo que están produciendo es muchísimo moco. Entonces aquí estamos viendo en una imagen histológica que lo que predominan en en esta imagen de las glándulas, de las criptas del intestino o incluso en la superficie, son estas células caliciformes que están produciendo mucho moco y de hecho hacia la luz lo que observamos también es una gran cantidad de moco. ¿Ok? Pero sobre todo, más que lo que veamos en la luz, lo que importa es la imagen histológica. ¿Sale? Entonces, bueno, esa es la imagen histológica. Lo que nos interesa es ver causas, ¿ok? Entonces, habíamos visto parásitos, ¿no? La mayoría de parásitos, ya sean gusanos planos o gusanos redondos, ocasionan enteritis catarrales, agentes virales como rotavirus, ¿no? Como coronavirus, en donde lo que tenemos es una enteritis, una diarrea exudativa, vamos a tener estas enteritis catarrales y agentes bacterianos como E. coli, ¿ok? En donde justamente lo que vamos a tener es este proceso exudativo, ¿no? Entonces, de manera
general en este tipo de procesos, sobre todo, por ejemplo, en colibacilosis, lo que vemos es un intestino puede estar dilatado por la producción de gas, sobre todo cuando tenemos bacterias, ¿no? Pero se observa traslúcido. Aquí no está la mucosa engrosada, sino al contrario, se van perdiendo parte de las criptas, nada más se ve dilatado y muchas veces, bueno, pues alcanzamos a ver en el interior lo que sea que hay de contenido del tracto digestivo, ¿no? En colibacilosis, lo más frecuente que tengamos va a ser afectados a lechones, ¿ok? O individuos, digamos, recién nacidos, de menos de 3 semanas. Entonces, es importante principalmente en lechones, si bien puede afectar también a becerros, a bovinos, perdón, a ovinos o a caprinos, principalmente lo vemos afectando a lechones. ¿Ok? Denme un segundo. Ya. Vente para acá. Ustedes disculpen, es que siempre la gata, ¿se acuerdan que les digo, ay, la gata está aquí, se viene y se pone sobre el módem porque está calientito y ahora está en el otro lado? Dije, ay, qué raro, pero no, lo que pasa es que puse, ahorita que andaba buscando lo del mouse, puse el mouse encima del módem, entonces le quité su lugar y me veía con ojos de pistola. Pero bueno, regresando a las colibacilosis, ¿no? Recuerden que E. coli enterotoxigénica lo que produce es una gran cantidad de toxinas, perdón, y estas endotoxinas lo que ocasionan es que haya una hipersecreción y por eso son diarreas líquidas totalmente, ¿ok? Entonces, bueno, eso nada más como para tenerlo en consideración. Lo que están observando en esta microscopía de transmisión es, ok, sí, es una microvellosidad, bueno, es de la punta de una vellosidad intestinal, las microvellosidades de ese enterocito, y esto que está aquí es una bacteria, es una E. coli. Entonces vean cómo la bacteria está ocasionando que haya una hipersecreción de estas microvellosidades de este enterocito, ¿no? Y eso es lo que ocasiona justamente estas enteritis catarrales o exudativas. ¿Sale? Sí, ¿están aquí o estoy hablando sola? Ni siquiera porque les estaba contando. Aquí estamos. Ay, qué lindos, gracias. Muy bien, Rebeca. Entonces, aquí están. Estoy apuntando. Muy bien, ya les creo que sí están. Gracias. Es que si no me siento sola. Y es viernes, entonces no me dejen sola. Ok, bueno, entonces, lo que están observando en esta imagen histológica, ¿no? Es, si se fijan, toda la superficie de estos enterocitos, todo este puntilleo son bacterias, ¿ok? Son cocobacilos. Vean, aquí hay bacilos, aquí se observan estructuras cocoides, ¿no? Entonces, yo se los acabo de decir, ¿no? ¿Cuál es el tipo de diarrea que se presenta cuando tenemos estas enteritis catarrales? Exactamente. Es una diarrea por hipersecreción o exudativa, ¿no? Entonces, esto es muy característico en este tipo de enteritis catarrales, ¿no? Que tengamos justamente este tipo de alteraciones diarreicas. Muy bien. Esperen porque no alcanzo a ver lo que dice. Ok. En infecciones virales, en donde, ¿qué día dicen que soy? 21, el 21 fue ayer, entonces hoy es 22 de octubre. Donde tenemos afección por rotavirus, ¿ok? ¿Se acuerdan? Rotavirus afecta a enterocitos de la punta y normalmente hasta
la parte media de las vellosidades. Y es muy frecuente que en rotavirosis o en coronavirus lo que tengamos sea atrofia y fusión de las vellosidades. ¿Se acuerdan que les había dicho que esto lo vamos a ver de aquí en adelante? ¿No? Porque es parte de una respuesta, es parte de la respuesta de los enterocitos de las vellosidades, ¿no? A una respuesta irritativa o inflamatoria. Entonces, vean aquí en la imagen histológica y ya no alcanzamos a ver estas vellosidades tan altas, ¿no? Están acortadas y por otro lado están fusionadas. Vean cómo están pegadas una con la otra. De hecho, aquí se alcanza a ver, ¿no? Tenemos una vellosidad, 2 y 3 que están fusionadas en una sola. Aquí deben de ser igual. Yo creo que aquí tenemos más, 1, 2, 3, 4, casi 5 vellosidades que están fusionadas. Entonces, la atrofia y la fusión de las vellosidades es algo que se presenta de manera de subaguda a crónico. ¿Ok? Es ya algo así como esto que están viendo. Bueno, pues esto ya implica que lleva más tiempo. ¿Ok? Entonces, y lo que veíamos que sucede además en estos casos, si bien en un principio lo que teníamos era un incremento en la secreción en estas enteritis catarrales, conforme se van atrofiando y fusionando las vellosidades, entonces se va reduciendo la superficie de absorción. ¿Ok? Y es justamente esto lo que puede llegar a ocasionar la muerte. Acuérdense que rotavirus, coronavirus, incluso E. coli, que también ocasiona atrofia y fusión de vellosidades, cuando afecta a individuos pequeños, ¿no? Individuos recién nacidos de menos de 3 semanas o hasta un mes de edad, el desbalance electrolítico por la pérdida de líquidos es muy importante. Y si a eso le suman el que no pueden absorber más justamente porque están atrofiadas y fusionadas las vellosidades intestinales, ¿no? Entonces menos pueden, no tienen energía para poder llevar a cabo las funciones vitales, y acuérdense siempre que individuos en crecimiento su metabolismo es mucho más rápido. Entonces, si no pueden absorber nutrientes, no hay suficiente energía para que el corazón pueda seguir funcionando, y normalmente esto, aunado al desequilibrio electrolítico, es lo que les termina ocasionando la muerte a estos animales, además de que, sobre todo con infecciones virales, ¿no? Corona y rotavirus, es muy frecuente que tengamos además, ¿no? De manera concomitante, infecciones bacterianas. Y entonces, bueno, pues se agravan aún más los cuadros en estos ejemplares y pueden terminar con endotoxemia o con septicemia en tiempo relativamente corto. ¿Ok? Ya no creo. Ahí está. Gastroenteritis transmisible porcina. Observamos este famosísimo GET, ¿no? Asociado a un coronavirus, y además también se ha visto que hay como una interacción importante de este corona junto con E. coli. Y normalmente lo mismo afecta a cerditos, lechones, ¿no? De menos de 10 días. Sin embargo, puede llegar a afectar a estos lechones de hasta 14 semanas. Estamos hablando de 3 meses de edad. ¿Ok? Y lo que van a observar, van a ser junto estos cuadros diarreicos. Si se fijan aquí, están viendo un lechoncito y literalmente lo que está sacando es leche, ¿no? Porque es ahorita lo que está consumiendo, pero es una diarrea, eh, una diarrea catarral, pero está sacando lo que está consumiendo casi sin aprovechar nada, justamente porque el proceso de absorción en su tracto intestinal ya no es adecuado, entonces pierden peso de manera muy rápida. ¿Ok? Es frecuente que tengan fiebres, pueden llegar a presentar vómitos, van a tener diarrea,
Se pueden llegar a presentar alteraciones como intussuscepciones cuando tienen mucho movimiento de las asas intestinales, ¿no? Y evidentemente deshidratación, y esto los puede llevar a la muerte en relativamente poco tiempo. Poco tiempo, estoy hablando de que incluso en 2, 3 días puede ser que pierdan camadas completas, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante recordarlo. Ok. Aquí las imágenes histológicas y lo que les decía, normalmente como hay un incremento en la fermentación bacteriana, ¿no? Porque se da justamente esta disbiosis y ya tenemos afectado por un agente viral, las bacterias pueden proliferar y lo que ocasiona entonces esta excesiva fermentación es que todas las asas intestinales se vean dilatadas y llenas de gas. Entonces esto hace que incremente de tamaño el abdomen, ¿no? Los notan a los cerditos con el abdomen muy distendido, pero con mucho dolor. Y aquí no nada más están viendo el tracto intestinal, sino el estómago, ¿no? Lo que les decía, pueden ver a través de la pared y vean cómo se ven, como si fueran coagulitos de leche que están ahí adentro, que es literalmente lo que hay, porque es lo que están consumiendo y no puede absorberse de manera correcta. Y normalmente, como son procesos catarrales, entonces el contenido es acuoso, ¿no? De color blanco o blanco amarillento, y totalmente acuoso, ¿ok? La imagen histológica parecida a lo que ya habíamos observado previamente, atrofia y fusión de vellosidades, infiltrado inflamatorio y no observamos en realidad más nada, pero algo característico en los casos de infecciones por coronavirus, ¿no? Es que se afectan muchos animales, es una transmisión muy fácil de individuo a individuo a través de las deyecciones y entonces se contagian muchos animales y como normalmente los acomodamos por etapas de edad, ¿no? En poco tiempo se pueden perder un porcentaje alto de la población. Entonces, la morbilidad es muy alta y la mortalidad también puede ser de más de el 50 al 60% de los individuos afectados, porque el proceso de deshidratación, ¿no? Es muy rápido y no da tiempo a mantener a todos estos individuos hidratados. Tendríamos que tener a cada persona tratando cada uno de estos individuos para ayudar a que estuvieran mejor hidratados y bueno, pues evidentemente cuando tenemos estos sistemas de producción, sobre todo en las producciones intensivas, se vuelve muy difícil el poder darle suero a cada uno de ellos para que se vayan hidratando en lo que el tracto intestinal va regresando a su periodo normal. Más o menos las células de las criptas intestinales para que vuelvan a madurar a un enterocito le lleva entre 14 y 21 días. Entonces es difícil que un animal pequeño, ¿no? Con deshidratación, aguante los 14 días para que se pueda nuevamente repoblar de enterocitos su tracto intestinal y por eso es que el porcentaje de mortalidad es alto. ¿Sale? Ok. Agentes parasitarios que pueden llegar a ocasionar enteritis catarrales, ¿no? Si bien en un inicio son catarrales, Cryptosporidium, puede llegar a ocasionar también ya de manera más crónica, ¿no? Otro tipo de alteraciones más granulomatosas o piogranulomatosas. Entonces, Cryptosporidium es un protozoario, pero es un protozoario intracelular, ¿ok? Sin embargo, puede ser también que encontremos a este protozoario afuera del citoplasma, que es lo que estamos observando en esta microscopía de transmisión,
¿no? Es la punta de las vellosidades y esto que están viendo aquí son las microvellosidades de estos enterocitos y esta imagen solamente es para que se den una idea del tamaño que tienen los criptos, ¿ok? Son un poco más grandes que una bacteria que mide entre 1 y 2 micras, pero es un protozoario que puede llegar a medir como 4 micras, ¿no? De 4 a 5 micras. Entonces, en realidad, son chiquititas, más grandes que una bacteria, pero en realidad no lo alcanzamos a ver en el microscopio así nada más, ¿no? Necesitamos bajarnos muchas veces incluso a 100 aumentos para alcanzar a ver y literalmente se ven puntitos, ¿no? O sea, un poco más grande que las bacterias, pero no mucho más. Y normalmente aquí sí, en los casos de criptosporidiosis, si bien tenemos enteritis catarrales en un inicio, en infecciones crónicas pueden llegar a sobre todo Cryptosporidium afecta a individuos inmunocomprometidos, ¿ok? Entonces se ha visto, por ejemplo, esto es no nada más en individuos juveniles, sino en individuos incluso adultos, ¿no? Que se presenten este tipo de alteraciones. Y Cryptosporidium, este protozoario, tiene un rango muy amplio de agentes hospedadores a quienes puede afectar, ¿no? Él no discrimina si son aves, si son reptiles, si son mamíferos, le da lo mismo y normalmente suelen ocasionar cuadros diarreicos crónicos. Entonces, algo frecuente en los casos de infecciones por criptosporidiosis, ¿no? Es que tienen como diarreas intermitentes, tienen un cuadro diarreico, luego para, aparentemente autolimitante, ¿no? Otra vez vuelven a tener un cuadro diarreico, otra vez vuelve a parar. Entonces, si bien no suelen ocasionar una mortalidad eh, elevada ni importante, lo que sí va ocasionando son problemas porque su eficiencia alimenticia, ¿no? Se va viendo disminuida, entonces no tienen una conversión alimenticia adecuada cuando tenemos este tipo de infecciones por criptosporidiosis, bueno, por criptosporidium. Uno de los que vemos con mayor frecuencia es Cryptosporidium parvum, pero hay una gran cantidad de criptosporidium. Y lo que les decía, aquí están viendo imagen histológica, ¿no? Vean el acercamiento, estamos en un acercamiento con 100X y vemos puntitos, ¿no? O sea, sí alcanzamos a ver las células, perdón porque la imagen no está precisamente muy en foco, pero lo que le señalan las flechitas negras son la presencia de los criptosporidium. Entonces, si se fijan, tenemos atrofia, fusión de vellosidades, infiltrado inflamatorio en toda la mucosa y en la submucosa, ¿no? Y ya sabemos que cuando tenemos inflamación, los enterocitos no absorben ni, sobre todo no absorben de manera normal, justamente porque tenemos un proceso inflamatorio en la base que está afectando la membrana basal, ¿no? Entonces, ese es el problema de este tipo de infecciones parasitarias. Ok, vamos a ver ahora ya céstodos y algo relevante a considerar en el caso de los céstodos es que si bien el parásito adulto suele ocasionar enteritis catarrales, es importante recordar que nosotros vemos el ciclo de vida, no nada, o sea, vemos las alteraciones no nada más en el huésped definitivo, que es quien tiene al parásito adulto, sino también las afecciones en los huéspedes intermediarios. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con Echinococcus granulosus. Echinococcus granulosus es el parásito adulto. Por lo tanto, el huésped definitivo es quien tiene al parásito adulto y normalmente son carnívoros. Dentro de estos carnívoros tenemos a los cánidos, ¿no? Perro, zorro, lobo, chacal y el humano, ¿no? Que si bien no es un carnívoro como tal, es un omnívoro que come
evidentemente carne, ¿no? Entonces el humano también entra dentro de este ciclo como hospedador definitivo. Sin embargo, el humano, igual que puede ser un hospedador paraténico o incluso puede jugar un rol como huésped intermediario. Los huéspedes intermediarios normalmente son los individuos herbívoros, ¿ok? Entonces, principalmente rumiantes, ¿no? Ovinos, bovinos, caprinos con mayor frecuencia, pero también los equinos en general, caballos, burros, asnos, mulas, ¿no? Son parte de estos huéspedes intermediarios, roedores, ¿no? Pequeños roedores también juegan un ciclo en, en este ciclo de vida, ¿no? De este parásito, y omnívoros como el cerdo y el humano nuevamente juegan un rol en este ciclo de vida. Entonces, el metacéstodo del Echinococcus granulosus es el quisteidatídico, ¿ok? Entonces, por favor, esto nada más recuérdenlo. Quisteidatídico es solamente el metacéstodo del Echinococcus granulosus, porque he visto de repente en lo que ponen en sus comentarios, sobre todo en los primeros cuestionarios que les hice, ¿no? Y en otros semestres también me ha tocado ver que le dicen quisteidatídico a cualquier parasitosis en donde ven en donde ven céstodos, ¿no? En donde ven las larvas de los céstodos. El único quisteidatídico es el del Echinococcus granulosus, ¿ok? Algo importante a recordar de este Echinococcus es que hay una vesícula y adentro de esa vesícula hay una gran cantidad de parásitos, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con los conurus y con los cisticercos. Normalmente en estos dos, tanto el conurus como el cisticerco, es una vesícula, un huevo embrionado, ¿ok? Y el quisteidatídico no, una vesícula, una gran cantidad de huevos embrionados y son chiquititos. Entonces lo que se observa histológicamente, perdón, bueno, este es el Echinococcus, se acuerdan de él en sus clases de parasitología, porque la forma es como muy característica, ¿no? Parece que tiene como estas dos estructuras que fueran sus ojos, una probóscide como si fuera la punta de una trompeta, ¿no? Pero la forma es característica del Echinococcus y lo que están viendo en su interior es una gran cantidad de huevos, ¿ok? Y aquí la imagen, cada una de estas vesículas, si realmente pudiéramos tener un acercamiento de esta imagen, adentro de estas vesículas, ya no veo mi mouse, oh, perdón. Adentro de cada una de estas se observa un puntilleo blanquecino muy finito, ¿ok? Y el problema de estas vesiculitas es que si ustedes rompen una de estas vesículas, todos esos embriones se volatilizan, literal como si fueran esporas, ¿no? Que las hacen así y hacen puff y entonces brincan en el aire. Y entonces siempre, ¿no? Considerando que el humano juega ciclo tanto como intermediario como huésped definitivo, es un problema de zoonosis muy importante. De hecho, si ustedes llegan a ver una lesión como esta, nunca se recomienda tocarla. Si fuera que sospechan en realidad de quisteidatídico, que es esto, ¿no? Es pieza de decomiso, pero ni siquiera normalmente cuando tienen piezas en los rastros que van a utilizar para decomiso, ¿no? Tienen que hacer corte para ver cómo está la lesión y demás. Estas no se tocan, ¿no? De verdad, el riesgo de zoonosis y las lesiones son muy importantes por quisteidatídico, entonces pueden llegar a ocasionar
problemas neumónicos, problemas entéricos, las lesiones se pueden ir al sistema nervioso central. Entonces, de verdad, por favor, esto no lo recuérdenlo, ¿no? Por eso les hago hincapié en la importancia de que se ubiquen la diferencia entre quiste hidatídico y el resto de los coenurus o cisticercos, porque el otro, si bien podemos ver algo parecido, ¿no? En donde vemos el quiste con el parásito, normalmente hay uno solo, entonces no tiene el mismo riesgo que estos. Parece la planta del juego de plantas contra zombies, sí, ándele, eso era lo que parecía, ¿no? Estos son los bichos, de hecho, ¿no? Muchos de las criaturas que utilizamos en películas de terror o en juegos o demás. Si ustedes se fijan o ven alguna revista de divulgación científica en donde tienen pruebas de microscopía de barrido, o incluso imágenes histológicas como esto, ¿no? Verán que tenemos ahí una gran cantidad de seres esos que nosotros creíamos extraños, los tenemos en la vida real. Dime, Víctor. No, pues yo había leído que en Perú la idiatosis, la cisticercosis y la fasciolosis son demasiado comunes en las áreas rurales, que bueno, el artículo que estaba leyendo buscaba que con técnica de Western blot poder tener antígenos para detectar simultáneamente las tres enfermedades y no hacer una prueba para cada una. Wow. Pues supongo que sí. La realidad yo creo es que en nuestro país ni siquiera tenemos esta manera de cómo hacer este tipo de pruebas para hacer el diagnóstico. Entonces más bien lo debemos de tener subdiagnosticado. Pero en nuestro país también tenemos muchos casos, por lo menos de cisticercosis, sí, ¿no? En humano, de hidatidosis también, desafortunadamente, quizá no tantos como de cisticercosis, ¿no? Pero sí es un riesgo importante en la salud pública este tipo de infecciones. Y algo que es bien eh, pues no sé si decir bien trágico o bien fácil de que se podrían evitar todos estos padecimientos en el ser humano son con medidas de higiene, ¿no? O sea, si nosotros mismos somos los huéspedes definitivos, ¿no? Y sabemos que los huevos se están liberando en las heces, pues basta de verdad con lavarse las manos después de ir al baño, no es tan complicado. Y sin embargo, parece de lo más difícil, ¿no? O sea, ya, no digo más. ¿Qué dices, Grisel? Si podemos imágenes para relacionar, sí, no tengo problemas si ponen imágenes de aliens o Plants versus Zombies, mientras les sirvan para relacionar y se acuerden, ay, este se parece a este, pero se acuerden de quién es el agente teológico, yo no tengo conflicto de lo que pongan, ¿no? Entonces, sí. Y bueno, pues si luego nos compartes el artículo, Víctor, te lo agradeceré. Ah, sí, sí, sí lo tengo. Algo también importante, por ejemplo, en nuestro país es Chagas. Se considera que Chagas está subdiagnosticada. Bueno, tenemos un montón de enfermedades que los especialistas consideran subdiagnosticadas. Chagas, leptospira, hidatidosis, equinococosis, como tal, ¿no? Tanto el quiste hidatídico como la parasitosis, cisticercosis y una de las grandes situaciones es somos un país tropical, ¿no? Entonces, los parásitos y nosotros disfrutamos este tipo de clima. Entonces hay una gran cantidad de parasitosis, ¿no? Que tenemos presentes justamente, si ustedes se fijan, ¿no? En las parasitosis, principalmente las tenemos en toda la franja que se considera tropical. Entonces, todo lo que está entre los dos
entre los dos trópicos, ¿no? El de Cáncer y el de Capricornio, y el Ecuador, todo eso es la franja tropical en el mundo y las principales parasitosis están ahí y nosotros ahí estamos, ¿no? Entonces, nos toca solamente, bueno, pues casi en el norte es en donde se da el cambio, pero todo lo demás del continente, perdón, de nuestro territorio y una buena parte de nuestro continente americano, que es el continente más grande y además más extendido en toda la superficie del planeta, tenemos justamente una gran cantidad de parasitosis. No, ¿quién habló de Rhodococcus seki? Rhodococcus seki es una bacteria. No, no me hagan eso, no. A ver, Sayuri, no. Rhodococcus seki es una bacteria, ¿ok? Que tiene ciertas particularidades. Rhodococcus seki ocasiona una neumonía granulomatosa en potros. Las lesiones granulomatosas las ocasionan, ¿ok? Agentes que normalmente tienen ciertas características en la cápsula, por eso los hongos, las micobacterias o en este caso los Rhodococcus ocasionan estas reacciones granulomatosas. Pero también parásitos pueden llegar a ocasionar estas lesiones granulomatosas, pero eso no significa que Rhodococcus seki sea el que ocasiona el quiste hidatídico. ¿Sale? No se hagan bolas. Una cosa es la lesión y otra cosa es el agente etiológico. Aquí estamos hablando de quiste hidatídico, ¿ok? Quiste hidatídico es un parásito. Me regreso otra vez. Acuérdense de parásitos contra zombies. El Echinococcus granulosus es el parásito adulto. Los hospedadores definitivos son carnívoros y los hospedadores intermediarios son herbívoros. Y el problema o la situación con los humanitos es que somos omnívoros, igual que los cerdos. Entonces, comemos tanto lo que comen estos como lo que comen estos, ¿no? Entonces, justamente esto nos vuelve parte de este ciclo y podemos tener el ciclo completo. Los cerdos, si bien son omnívoros, es difícil que a un cerdo le demos de comer carne, sobre todo si lo tenemos, porque es un alimento que si bien tiene una gran cantidad de proteína, pues normalmente no se lo damos a los cerdos porque económicamente es muy caro para estar alimentando a los cerdos con carne. Entonces no les damos, aunque tienen la facilidad, digamos, de poderlo comer porque sí tienen tanto las piezas dentarias como su fisiología adaptada para esto, ¿ok? Pero ahora sí, ya está claro, Sayuri, no es lo mismo. No estamos hablando aquí del tipo de reacción inflamatoria, sino nada más del agente etiológico. ¿Sabes? Ok, ¿dudas o preguntas además de la de Sayuri? Sí, ok. ¿Alguien más que tenga una duda, alguna pregunta? No, seguros. Con usted les voy a hacer caso. Ok, vamos a ver otro céstodo, ok, y este es el que vimos hace rato que estábamos jugando el Kahoot, ¿no? Dipylidium caninum. Dipylidium es un céstodo, por lo tanto, recuerden también, todos los céstodos tienen ciclo de vida indirecto. El huésped definitivo, es decir, quien tiene al parásito adulto son carnívoros, principalmente perros. Sin embargo, esto que está aquí se supone que es un gato, aunque parece más como pues un chacal o una cosa así extraña, ¿no? Pero no, es un gato, ¿no? Entonces, perros y gatos pueden ser hospedadores definitivos de Dipylidium, ¿ok? Y el hospedador intermediario, en este caso, son las pulgas, las estenocefálides, canis, felis y demás huéspedes intermediarios son pulgas, ¿sale? ¿Vale? Exactamente, es el que parece semillitas de pepino, ahorita lo vamos a ver, ahí está, ¿no? Semillitas de pepino o más bien semillitas como de melón, por eso son así como alargaditos y están pegaditos, plin, 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 ¿no? Y la cabeza
Ahí está la cabecita característica de los cestos. Ok, las infografías de Profepa, no estoy segura de haberlas. Es que como está chistosito el gato, pues bueno, la invito a que busque Profefa en su página de Facebook y vea sus infografías y pues ya se dará cuenta. Seguro que sí las he visto, pero las de Profepa son las que se hicieron meme. Sí, les puedo creer, no sé. Ah, o sea, las ubico de hace un montón y entonces no eran tan feas. No sé, deben de haber cambiado de diseñador. Pero bueno, lo bueno es que ahora se acuerdan de las infografías de Profepa, antes que eran súper lindas ni quien las pelara. Y ahora por lo menos por extraño, por meme, ya se acuerdan de ellas, ¿ven? Yo creo que las deben de haber dibujado niños y por eso se acuerdan de ellas. Si así sirve para que se acuerden de las cosas, yo no tengo conflicto. Entonces, bueno, esto es importante recordar. Entonces, siempre que tengamos siempre que tengamos parasitosis externa, como es el caso de la presencia de pulgas, ¿no? Es factible que también tengamos parasitosis internas. Entonces, siempre es necesario, perdón, estoy viendo los chats. No, es bueno, si les está sirviendo para que se acuerden de ellas, la estrategia me parece que funciona. De verdad, antes nadie pelaba las infografías de Profepa y eran padrísimas y entonces les ponían de todo y los animales y la conservación y no sé qué y nadie pelaba las infografías. Muchas gracias, Marta. Marta nos está compartiendo ahí parte de las infografías. No la puedo jalar porque si la jalo me salgo de la pantalla y quién sabe qué suceda. Entonces, bueno, al ratito que vayamos a acabar, nos movemos para allá. Pero entonces, pulgas, piojos y algo característico de estas parasitosis es internamente ocasiona una enteritis catarral, ¿ok? Y es muy frecuente, sobre todo en individuos en zonas rurales o en individuos que no son desparasitados de manera regular, ¿no? Que puedan incluso llegar a ocasionar obstrucciones cuando son muy grandes estas infestaciones. Y algo, no en este caso no, antes de que les diga otra cosa, mejor aquí no. Ok, tengo que ver lo que están viendo porque no alcanzo a ver de qué va. Me desapareció lo demás, pero bueno. Ok, otro céstodo, ¿no? Es Moniesa expansa y estos afectan principalmente a rumiantes. También el huésped intermediario son las garrapatas y lo mismo en donde tenemos parasitosis externa, ¿no? Es frecuente que tengamos también parasitosis interna y de las moniesas, ustedes se acuerdan de Moniesa expansa y Moniesa magna, ¿no? Que se desprendían de las últimas partes del escólex y ahí era donde iban saliendo todos los proglótidos, ¿no? Todos los huevos larvados en las últimas partes del tracto de estos parásitos. Algo hice raro, pero ustedes siguen viendo mi pantalla normal, ¿cierto? Sí. Ok, entonces algo extraño pasó, pero bueno. Ok, aquí están viendo entonces un céstodo, ¿no? Vean la forma, recuerden los céstodos son parásitos planos y normalmente son segmentados y dependiendo la especie, aquí están viendo Monesia y son largos. ¿Ok? Entonces, bueno, el ciclo de vida indirecto, la parasitosis, la moniesa la tienen los herbívoros y en este caso, esto me parece que era de una cabra o de un borrego y el huésped intermediario son ambliomas, ¿no? Chinches.
Ok. Nos vamos a la tenia hidatígena. Y la tenia hidatígena, igual el huésped definitivo son carnívoros, principalmente cánidos, y el huésped intermediario, que es Cysticercus tenuicoli, lo tienen herbívoros, principalmente ovicaprinos. ¿Ok? Sin embargo, también puede llegar a encontrarse en otros individuos que el perro pueda llegar a comer, como son pequeños roedores, ¿no? Ardillas principalmente, y también se ha visto que puede llegar a afectar al cerdo. La tenia hidatígena, pero la larva, más que la tenia como tal, el Cysticercus tenuicoli. ¿Ok? Normalmente normalmente la larva del cisticerco lo encontramos en cavidad abdominal, ¿ok? En las vísceras o detenido en el mesenterio, y este Cysticercus tenuicoli normalmente puede llegar a crecer mucho, ¿no? Entonces hay veces, dejen ver si este trae una imagen como esa, no. Ok, hice. Voy para atrás, ¿verdad? Sí, ustedes disculpen. Ok, vean los cisticercos. Este es Cysticercus ovis, este no es Cysticercus tenuicoli, pero pueden llegar a ser muy grandes. Ok, lo mismo los cisticercos, mientras tengan espacio pueden llegar a crecer, pero todos los cisticercos, recuerden, adentro de cada una de estas, otra vez para atrás, este es el parásito adulto, y estos son los cisticercos. Adentro de cada uno de estas vesículas, si se fijan, solamente se observa un punto blanco. Este es el embrión, ¿ok? Solamente hay un embrión y digamos que toda la vesícula está llena de líquido. Entonces no tienen el mismo riesgo que lo que sucede en el caso del Echinococcus granulosus, donde adentro de cada vesiculita hay una gran cantidad de embriones y literalmente vuelan en el aire. Entonces, bueno, vamos a seguir con Tenia ovis. Igual, huéspedes definitivos carnívoros, principalmente cánidos, y huéspedes intermediarios ovinos, y este Cysticercus ovis normalmente se enquista en los músculos. ¿Ok? Entonces, este es la tenia, ¿no? El parásito adulto. Vean cómo, a pesar de ser un céstodo plano segmentado, no se observa como el dipilidium, que eran estas formas como redonditas, ¿no? Las semillitas de pepino, las semillitas de melón o los arrocitos, como quieran que ustedes se acuerden de ellas. ¿Ok? Otra vez voy para atrás, ahora sí voy para adelante. Entonces el Cysticercus ovis se encuentra enquistado en el músculo, y el Cysticercus tenuicolis normalmente en cavidad abdominal, ya sea suelto, ya sea en el mesenterio. Aquí está cerca de del ligamento en el hígado. ¿Ok? Toda esa carne desperdiciada, qué barbaridad. Es un fragmento pequeño, no te preocupes. Ok. Tenia pisiformis, nuevamente, el huésped definitivo son carnívoros, ¿no? Aquí sí vuelve a entrar el gato, no nada más cánidos. Y el Cysticercus pisiformis también lo podemos encontrar en cavidad abdominal. Y normalmente de este Cysticercus pisiformis lo encontramos en pequeños roedores, ¿no? Conejos, ardillas, ratas, es en donde lo podemos llegar a encontrar, ¿no? Entonces aquí están viendo cisticercos dentro del mesenterio. Esto estoy segurísima que no era ni de una ardilla ni de un conejo, pero bueno.
para poder hacer la diferencia y saber en realidad qué tipo de cisticerco se trata o qué tipo de céstodo se trata, excepto Dipylidium, que es relativamente sencillo de identificarlo, ¿no? Lo ideal con estos bichos es llevarlos y se hace una identificación en parasitología y normalmente les ayudan, ¿no? Ponen los huevecitos, las partes de los escólex, los proglótidos, a madurar y entonces dependiendo el tipo de larva que va saliendo ya pueden hacer la diferenciación para saber justamente si se trata de qué tipo de tenia, ¿no? Si es tenia ovis, si es tenia pisciformis, de quién caramba se pueda llegar a tratar. Tenia multiceps, otra vez, huésped definitivos carnívoros, y el agente intermediario es el Coenurus cerebralis. Y Coenurus, como su nombre lo indica, Coenurus cerebralis afecta principalmente el sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, y Coenurus puede llegar a crecer muchísimo, ¿no? Entonces, aparentemente, parte de lo que decían de estos mecanismos, de estos mecanismos que van generando los parásitos es que afectaban a el sistema nervioso central porque esto impedía que el herbívoro, en este caso el ovino, que es en donde los vemos con mayor frecuencia, huyera del depredador cuando viene a atacarlo y entonces el parásito pueda terminar su ciclo, ¿no? Entonces ocasionan cambios en el comportamiento de estos individuos y esto es parte de lo que permite que el parásito pueda continuar con su ciclo, ¿no? Algo muy parecido, por ejemplo, se veía en el caso de infecciones, creo que era por toxoplasma, cuando afectaban las larvas a roedores, para que pudieran ser comidos por los gatos, que el gato es el huésped definitivo, ¿no? Afecta el sistema nervioso central y entonces el ratoncito ya no le tiene miedo al gato. Y el gato dice, no corrió, perfecto, más fácil para mí pescarlo. Entonces se lo come y el parásito completa el ciclo, ¿no? Entonces esto, para los que les interesen todas estas cuestiones de los parásitos, hay unas cuestiones ecológicas de los parásitos bien interesantes de cómo van dando cómo van influyendo en la interrelación entre los huéspedes definitivos y los intermediarios, ¿no? Entonces, esto en ecología de enfermedades a mí se me hace súper interesante. Si a alguien más le interesa, créanme que es como interesante verlo. Sí, se observa un hoyo porque aquí este hoyo era en donde estaba el Coenurus. Entonces el Coenurus es una vesícula llena de líquido con un embrioncito, pero vean, ¿no? O sea, quitaron la vesícula para que vieran el tamaño, ¿no? Del parásito. Y lo que les digo, estos, ¿no? Tanto los cisticercos como los Coenurus, y de hecho, ni los cisticercos llegan a crecer tanto como Coenurus. Coenurus crecen y crecen y crecen y normalmente lo que impide que crezcan es el parénquima del tejido adyacente. Por eso los que están en cavidad abdominal pueden crecer tanto, ¿no? Y el tejido encefálico es muy blando. Entonces, permite que el parásito vaya creciendo y además crece acolchonadito, ¿no? Porque va deshaciendo todo el parénquima encefálico de alrededor. También puede llegar a afectar a médula espinal, pero normalmente es más frecuente los casos que a mí me ha tocado ver de Coenurus, literalmente afectan sistema nervioso central, pero cerebro, ¿no? Y sí, hacen unos huecotes impresionantes. ¿Cuáles son los signos que se pueden llegar a ver? Pues evidentemente hay cambios en
en el comportamiento. Entonces, dependiendo, el que a mí me llegó a ver estaba en la parte frontal y estaba afectando el nervio óptico. Entonces, era un borreguito y el borreguito ya estaba ciego. Entonces, ya no veía porque el Coenurus había afectado no nada más la parte frontal del cerebro, sino había invadido al nervio óptico y este borreguito ya no veía nada. Entonces, como ya no veía nada, no ubicaba para dónde caminar, empezó a bajar de peso, no era tan grande, entonces ahí la habían tenido, era una hembra y finalmente ya decidieron mandarla, no la mandaron a rastro, sino que nos la mandaron para acá a la facultad para que viéramos qué era lo que le había pasado, justamente porque no habían notado que hubiera tenido algún accidente o algo así como para que de repente perdiera la vista, según ellos, y el problema es que tenía una parasitosis, ¿no? Entonces, los signos clínicos van a variar dependiendo la parte del cerebro que esté afectado. Entonces, pues ahí, lo que ocasiona el tipo de daño neuronal, pues literalmente como va reemplazando al tejido, primero lo que tienen es es por presión, van ocasionando un proceso degenerativo y después son extensas áreas de malasia, ¿no? O sea, se pierde el parénquima neuronal. Es que, a ver, déjenme ver. No, desapareció. No los veo, pero ustedes siguen viendo la pantalla, que era lo que me importaba. Entonces nos moveremos. Lo que les decía hace rato, ¿no? Aquí está el cuadro de agentes etiológicos. Y aquí están viendo. Ahora bien, estos son ascáridos y algo relevante, espero que se acuerden de sus clases de parasitología, es la gran mayoría de ascáridos tienen ciclo de vida directo, ¿ok? A diferencia de los céstodos que tienen ciclo de vida indirecto. Entonces, normalmente estos completan su ciclo en el mismo hospedador, ¿ok? Ascarisum afecta principalmente a cerdo o Ascaris lumbricoides es el nombre, ¿no? Toxocara canis, acánidos, Toxocara catis félidos, Toxocaris leonina afecta tanto a caninos como a felinos. Toxocara vitilorum afecta principalmente a rumiantes, principalmente bovino. Oxyurus equi afecta a équidos. Parascaris equorum afecta a équidos. Ascaridia galli afecta a aves, principalmente aves de traspatio, ¿no? Tanto guajolotes como gallos, gallinas, pollitos. Y era para el otro lado. Y aquí están viendo entonces la presencia de este ascárido. Entonces, Ascarisum, ¿no? Es un parásito muy, muy grande y normalmente las infestaciones por este tipo de nemátodos van a ocasionar una enteritis catarral y muchas veces puede ser mucohemorrágica. ¿Ok? En este caso se trata de Toxocara, es el intestino de un perrito, no de un cerdo, pero bueno. Una vez que uno ha visto Parascaris equorum, no se le vuelve a olvidar, ¿no? Al contrario de lo que pasa con Strongylus, que también afecta a caballos. El Strongylus es chiquitito. ¿Se acuerdan que Strongylus, las imágenes que hemos visto, el parásito adulto mide como 1 centímetro, 1,5 centímetros? ¿Ok? Cuando son grandes, 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 pueden llegar a medir hasta 2 centímetros los parásitos adultos. Parascaris equorum son grandes y gordos.
¿no? Y literalmente ocasionan infestaciones cuando no se rompe el ciclo de manera correcta de estos animales y ocasionan este tipo de infestaciones. Alguna vez me tocó ver un intestino de, de un equino ya en la necropsia, ¿no? Y literal estaba el intestino y el intestino se movía y nosotros así de, ¿qué onda? Estaba atascadísimo de paráscaris. Por eso les digo, una vez que han visto algo como esto, no se les vuelve a olvidar, ¿no? Entonces, paráscaris son parásitos muy, muy grandes, largos, ¿no? Casi, no tan largos como Ascaris sum o Ascaris lubricoides en humanos, pero sí pueden llegar a ocasionar muchas lesiones por obstrucción. ¿Ok? Son las 9 de la mañana, es viernes, disfruten mucho su fin de semana, por favor. Además de disfrutarlos, al ratito les voy a subir una presentación para que se pongan a hacer ejercicios de digestivo. La próxima semana acabamos con intestino y vemos hígado, páncreas y peritoneo de manera rápida. El viernes va a ser el examen de digestivo, pero es examen acumulativo. Entonces vamos a tener algo de cardiorrespiratorio para que no se olviden de los temas anteriores. Y pues por lo pronto es todo. Descansen, disfruten y dime, Grisel, ¿qué me ibas a decir? En igual si viene que hígado, sí, todo va a venir en Así será. ¿Ok? Ok, que les vaya bonito. Sí, todo digestivo vendrá en este examen. Ahora no se los dividí, pero eso les voy a subir ejercicios para que vayan haciendo y practicando. Sale y vale, que les vaya bonito, buen fin de semana, descansen, disfruten, aprovechen y nos vemos el martes si todo es perfecto y maravilloso. Sale y vale, que les vaya bonito, cuídense mucho. Bye. Gracias, doctora. Bye. Nos vemos, cuídense.